así estamos en otra edición de Así de Simple con el Terminator, cazador de disfraces políticos, bueno, de raticas rojas y de bitches, como por ejemplo la Tibisay Lucena, que acaba de abrir una cuenta y tiene ya 4.000 seguidores. Pero esos 4.000 seguidores yo creo que Son le están bots. siguiendo es para insultarla, básicamente. ¿Cómo Bueno, estás, Eric? muy bien. ¿Y tú? Y nuestro acompañante entonces de siempre, Gio Nio Telles, que se encuentra en la Matrix Noticiosa el día de hoy. Está buena la escenografía. Claro, Muy bien, claro. Giovanni. Comencemos con el caído del día de hoy. Así es, que corresponde a otro de los tantos que hemos venido recordando y que faltan todavía muchísimos. En esta ocasión nos referimos a Jonathan Alexander Jiménez Bahamonde, muchacho apenas de 29 años. Fue asesinado en el Distrito Capital. Eso fue el 5 de julio del 2017 y fue por arma de fuego. Recibió varios disparos, Eric. Esto fue mientras se trasladaba hacia las adyacencias de la avenida San Martín por la estación de Metro Capuchino y él iba a reunirse con otro grupo de manifestantes para pronunciarse en contra de la cochina, vil y sobre todo diabólica dictadura. Y eso fue lo que pasó, simple y llanamente recibió varios disparos así como así. Claro, Pero e impunidad. también, exactamente. Pero hoy voy con dos menciones, Eric, porque digamos que van a cubrir el fin de semana lo que respecta al 4 y al 5 de julio. Ahora voy con el 4 de julio con Angel Verduque, de apenas 25 años, otro de nuestros valientes gochos del estado Táchira, por supuesto. Y bueno, en esta ocasión murió fue por una explosión de un artefacto, eh, y de esa manera se convirtió en otra de las tantas víctimas del régimen. Mire que Con nuestra esto audiencia recordamos no sabe entonces que tú también eres de allá de San Cristóbal. exactamente. ¿Mm? Lo Y único es bueno, que criado en Caracas y entonces te perdió el acento, pero no sí, me pierde el reencauchado. Y sentimiento. dicen que, no, nunca jamás, dicen que los gochos o andinos, para los que se sientan, yo creo que decir hoy en día gocho, yo creo que antes podía ser un insulto, ahora creo que es un orgullo, ¿no? Porque los gochos después de todas estas manifestaciones se convirtieron en especie de héroes nacionales porque fueron uno de los que dieron más duro la batalla, ¿no? Con las guarimbas, con las barricadas y todo lo demás allá en el estado Táchira. Y además que se atrevieron a irse para Barquisimeto, Valencia, Además, Maracay y Caracas para activar la totalmente. protesta en todo el país y la sabotearon las mismas ratas de siempre. Las mismas ratas de dos patas. Las de Los, azul, los no las comunistas de... azules. Sí, los comunistas Exactamente. azules. Mira, entonces tenemos el casito este de Saab. Él hizo un habeas corpus o interpuso un habeas corpus, se lo negaron nuevamente, así que ya estamos claros Por de que segunda vez. prácticamente está con un pie en Estados Unidos y un pie en Cabo Verde. Yo quiero que la audiencia esté clara de que la captura de este individuo y los interrogatorios correspondientes y los acuerdos a lo que puedan llegar con él para reducirle la pena serían fundamentales para la caída del régimen. El único problema real que tenemos los venezolanos el día de hoy es que si no salimos de la MUD, Venezuela va a seguir condenada a la desgracia. O sea, nosotros tenemos que estar conscientes. Chávez llegó gracias a los partidos que forman parte de la MUD y a esa ideología que tienen esos partidos y sobre todo al accionar que ellos tienen. Esa forma de hacer política corrupta, contratos, con chupancia, trueques, cambures, etcétera. Que Bueno, vamos a hablar de eso para largo y tendido el día de hoy. completarte la información de Alex Saab, bueno, datos adicionales de tantas cosas que se han dicho, Eric. Una de ellas es que, bueno, ya eso es a Vox Populi, pero sin embargo es bueno recordarlo, que este hombre Alex Saab, de origen colombiano, que originalmente se dedicaba a vender llaveros, para que sepas ese datito, cosa que no es nada,
que lo desmerite además. Simplemente que pasó de vender llaveros a ser un hiper multimillonario. Bueno, entre tantos datos, la mansión o la casa o residencia que se le incautó en Colombia, estábamos revisando que los enseres que se encontraban allí fueron extraídos, robados. Tal vez aprovechadores que se encargaron de hacer, de pescar en río revuelto. Otro dato adicional, se considera este hombre un súper facilitador entre Venezuela, entre el régimen, la dictadura y el Medio Oriente. Ya sabemos la conexión Turquía y lo que compone el eje del mal, ¿no? Y otra es que, como tú lo dijiste ya, no solamente es un habeas corpus que había solicitado, que es una medida para que lo pudieran liberar, sino que ya es la segunda vez que se pide el habeas corpus y que le es negado. Adicionalmente, el presidente de Cabo Verde, que es donde se encuentra, el país donde se encuentra en prisión Alex Saab, declaró hoy, y esta noticia de las últimas horas, dijo que jamás él había recibido tantas llamadas en su carrera como político. ¿De dónde vendrán esas llamadas? Bueno, vamos a pasar a la otra noticia que estuvimos estudiando hoy temprano, lo de Ariel Ruiz Urquiola. Y ahí está la respuesta a esa pregunta de dónde son esas llamadas. Para la gente que no está viendo, Ariel Ruiz Urquiola es un militante del ecologismo que además es un científico cubano. Él fue preso político y él alega que se le inoculó el VIH estando interno en prisión en Cuba. Entonces él hizo una huelga de hambre frente a la ONU, le dan el derecho de palabra. ¿Y qué sucede hoy, Giovanni? Cuéntale a nuestra audiencia. Bueno, lo que sucedió es que los regímenes de Corea del Norte y de lo que hemos hablado justamente del eje del mal, se encargaron de sabotear la declaración de este científico cubano que estaba, bueno, declarando en contra del castrocomunismo por el hecho de que eran los torturadores. Y Ok, le fue interrumpido en varias ocasiones su declaración y su denuncia. por Estos tipos Venezuela, no, estos tipos no tienen... Cuba, ¿Perdón? Sí, los exactamente. saboteadores, Venezuela, Cuba, Exactamente. Corea del Norte y China. ¿Ok? En ese Así momento, el mismo día de es. hoy, o sea, las cuatro raticas que estaban ahí, entonces empezaron a sabotear el tipo, porque es que no se puede, tan como en Venezuela, aquí no se habla mal de Chávez, entonces que ahí en la ONU no se puede hablar mal de Cuba. Ese es ¿Cómo se un activan las indicador, ratas? ¿Te das cuenta, no? ese es un indicador de lo mal que está el mundo, Giovanni. Además, nosotros tenemos en algún momento que dedicar un capítulo especial para poder explicar geopolíticamente todas las movidas que ha realizado China en los últimos 20 años y por qué tiene tanto poder en la ONU una vez que tiene una cantidad de países muy pequeñitos, pero cuyo voto tiene validez dentro de esa organización y es una organización que ya perdió todo sentido del que los países serios deberían salirse porque es una organización ya dominada por el comunismo. ¿Cómo crees tú que un organismo de esa, digamos, capacidad de gran tamaño como lo es la ONU, no establezca un orden en, digamos, el discurso que una persona puede ir a dar humildemente? Una persona que, bueno, que tiene, imagínate, VIH y que va a declarar como un ciudadano común y que dejan que estos regímenes descaradamente le interrumpan su discurso, su declaración. O sea, que no tiene derecho a expresarse, en pocas palabras. Bueno, no podía venir de menos de esas dictaduras que se especializan justamente en eso, ¿no? En En coartar coartar la las libertad de libertades. expresión. Claro. Uh-huh. Para ellos era totalmente normal, me imagino, mandar a callarlo, interrumpirlo de una u otra manera. Eso fue lo que sucedió entonces con este eh, científico cubano y queríamos destacarlo porque fue una tendencia a nivel mundial además. Cosa que me parece muy bien, que este tipo de cosas son las que hay que denunciar, Eric. Mira, y entonces otra cosa bonita
es Sí. que Maduro reculó. Maduro se echó para atrás, ¿Cómo hablaron, no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? hablaron Arreaza y Borrell, si no me equivoco, y entonces quedaron de acuerdo en que ninguno va a expulsar a los representantes diplomáticos de parte y parte y tal, pero al final echaron para atrás. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Mm? Se les está quitando el El- envalentonamiento en vista de que exactamente. ellos saben que no tienen tanto poder en Europa y que eso que están haciendo afilaría más las armas del resto de la Unión Europea en contra de España, donde el chavismo va a paso firme, ¿no? Va avanzando todos los días. Yo, los pocos españoles que escuchan este programa, les digo, ya les he dicho en los programas nacionales de ustedes, donde he sido entrevistado, que tienen que moverse ya, es al principio donde tienen oportunidad de sacar los comunistas. Después pueden pasar 20 años, mucho más. Ya se lo advertiste, le dijiste, vengo del futuro. Sí, tú sabes, suena terrible y suena arrogante, pero en realidad los venezolanos y los cubanos venimos del futuro. Los cubanos le advertían a los venezolanos Sí, totalmente. y decían, no, pero es que Venezuela no es Cuba, nosotros somos un país. Entonces, ahorita los españoles me dicen a mí, no, pero es que nosotros estamos en la Unión Europea, además, nosotros tenemos bases militares norteamericanas. Les recuerdo que en Cuba hay Guantánamo y tienen Bueno, tú sabes, 61 años de dictadura. hablando de justamente lo que tú estás mencionando sobre España, bueno, allá en Europa, ya lo habíamos dicho, la Unión Europea había sancionó, de hecho, a Luis Parra y a otros 10 funcionarios del régimen por aquello del CNE. Recuerda que ya el CNE además convocó para las elecciones con fecha y lo único que le faltó fue la hora, pero está listo para el 6 de diciembre ya convocada las elecciones parlamentarias. Y de 167 diputados, quiere pasar ahora a 277 diputados. Quieren Doscientos setenta y simplemente siete 110 dos, más. 110 más, exactamente. En un país donde hay ahora menos población, quieren meter una mayor representación. Claro, pero ¿cuál es la jugada, Giovanni? La jugada real. Vamos a desarmarle el juego aquí a la gente para que entienda. Echa el cuento Ahorita, a ver. hoy sucede otra cosa que se da, sale Tarek William Saab, la momia de Munra, ¿verdad? Exactamente. Y entonces llega y dice, bueno, hay una orden de aprehensión contra 11 miembros del círculo del cirquillo este de Guaidó, que nosotros no podemos llamarlo gobierno porque ellos no gobiernan ni siquiera una junta de condominio en Venezuela. Oye, Entonces, y eso y fíjate que justamente sancionaron como la Unión Europea lo sancionó con 11, estos también a manera de especie de juego, digamos, medio pareado. irónico, Uh -huh. sí, también sancionaron ahora a 11 personas del Claro, pero gobierno interino, sí. del, bueno, mal llamado gobierno interino, no sé qué clase de gobierno será ese, ¿no? No, yo creo que será unos interiores ovejitas lo que ellos gobiernan, porque no gobiernan a Gobierno de nadie. Pero juguetico, bueno, pues. mira, el asunto es el siguiente, Giovanni. ¿Cuál es la jugada de esta gente? Para que usted que no está viendo deje de ser estúpido, tonto útil, Dígame. ¿verdad? Digo que 11 individuos del círculo de Guaidó hay que sancionarlo y tienen orden de detención. Entonces, ¿cuál es el rumor en Venezuela? Pobrecitos, los están persiguiendo, los quieren joder. Entonces, con esa teoría, victimizamos a los delincuentes estos. Carlos Vecchio, ¿quién es? Está en el libro de John Bolton, el que estaba haciendo lobby en Washington para frenarlo, diciéndole tenemos todo listo, tranquilo, ya los militares en Venezuela están listos, nosotros lo vamos a sacar, no hay que sacrificar vidas norteamericanas, no se metan, no invadan, vamos a levantarle las sanciones a los mauristas para que se vayan distrayendo y nosotros le damos el golpe final allá. Ellos son los sirvientes del régimen de Maduro, sus tontos útiles. Bueno, esto es para Que que le no. dijeran, pobrecito, están dejando el pellejo, déjenlos quietos, estos Y son los entonces, hombres que están claro, luchando. como la fecha ya es 6 de diciembre para las elecciones, fíjate, tenemos 6 meses
para reavivar esa oposición de la MUD o del Frente Amplio, de como se llame hoy en día, para salir a la calle de nuevo y convencer a los pocos estúpidos que puedan convencer para que vayan y voten. Entonces, de estos 177, ellos tienen que haber negociado ahí por lo menos la mitad o el 50%, o 45%, un numerito ahí, ¿entiendes? Ellos negociaron Claro, ahí claro. algo. Obviamente, Entonces, claro. Ya eso están preparados, están como caimán en boca de caño, como o se dice mira, popularmente. o capaz y hasta ganen las elecciones, porque como ganaron las del 2015, ¿verdad? Y ocuparon espacio, entonces aquí viene una repartición más equitativa de la vagabundería en Venezuela con estos 277 escaños. Es una burla más a los venezolanos. Bueno, todo esto se da. De verdad el que salga a votar por estos tipos, el que salga a marchar por ellos, es un traidor a la patria. Todo esto se está dando, Eric, y es importante no distraerse, porque es simplemente es un espaviento o un Ujú. aspaviento. Y se da para eso, para alborotar, para tirar el pote de humo y para, como tú dices, hacer creer que los pobres son los que están dejando el pellejo. Pero en realidad obedece también a una serie de movimientos que se han dado debido al palo parejo que ha llevado la dictadura durante esta semana. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya declaró que cualquier cargamento, cualquier buque que venga con gasolina de Irán va a ser abordado. Esto según mismas autoridades estadounidenses. Por ahí va uno. Por otro lado, recuerda que fueron sancionados los 11 personeros 11 esbirros de la dictadura. Todo esta semana. Y adicional, después que Maburro reaccionara, como siempre lo hace, de manera de pataleta, mandó a expulsar la embajadora de la Unión Europea y entonces la Unión Europea, el Parlamento, procede a hacer una condena adicional al gobierno, al régimen, a la dictadura. Y entonces, bueno, ahora reculan, como dices tú. Ahora dijeron, no, no, era mentira. Fue que nos equivocamos. Ujú. Esto se da porque se produce una llamada entre el canciller, entre el cornudo Arreaza y Joseph Borrell. Esto fue una llamada como extraña, un poco misteriosa, donde la Cancillería dice hoy que según mutuo acuerdo se iban a conservar las relaciones diplomáticas y ya no se iba a expulsar a la embajadora. Ahora, ¿de cuándo acá? O sea, se estaba condenando a la dictadura y ahora se produce entonces una reconciliación. ¿Cómo es eso, Eric? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿No te parece como un poco extraño eso? Un poco perspicaz esa situación. ¿Habrá sido un arreglo nuevamente? ¿Fue un avance y después se produjo entonces un retroceso? Bueno, Giovanni, recuerda que ellos necesitan que se hablen bien o mal, pero que se hable, número uno. Luego, todo el movimiento que hay alrededor del mundo con el problema de la dictadura, cada vez es más descabellado, ¿no? Cada vez más descabellado, porque el mundo entero no termina de entender en realidad qué es lo que está pasando en Venezuela o se quiere hacer de la vista gorda, porque además recuerda que el asunto de los refugiados venezolanos, porque ya salimos en condición de refugio, porque ya las Naciones Unidas lo declara de esa forma y ACNUR lo asume como tal. Entonces se ha convertido en el gran negocio de todos los estados del mundo que reciben venezolanos, pues, ¿entiendes? Es un negocio para una serie de funcionarios públicos, no solamente venezolanos, para los partidos políticos venezolanos que recogen fondos en el exterior, que reciben fondos directamente de ACNUR. O sea, es todo un negocio del que no nos beneficiamos nosotros los que salimos exiliados de nuestro país. ¿Entiendes? Otra Ahora, de las noticias, otro fíjate del palo algo, que llevó, fíjate ¿sí? algo importante. Nosotros estábamos hablando de que ellos necesitan este ruido para reavivar su oposición, porque es la oposición a la medida de ellos, ¿verdad? Y necesitan Totalmente. escoger su asamblea y necesitan todo este escándalo y necesitan que Guaidó salga a la calle y que haya marchitas y marchotas. Pero la otra noticia que a mí me gusta es que
pusieron a los zamuros a cuidar carne. Ya sabemos. Ah, bueno, ese fue otro dictamen del que te iba a comentar. Antes de eso, bueno, ya lo habíamos mencionado, ya, digamos, de manera formal, la extradición a Alex Saab, que eso supone también para Maburro un gran problema, porque va a significar la gran información que va a dar Alex Saab de todos los negocios sucios y de todos los guisos que se han producido a lo largo de los años a través de ese mismo personaje, que es el testaferro de Maburro. Pero, como tú dices, también se dictaminó el hecho de que fue rechazado el reconocimiento para que le fuera entregado el dinero, los lingotes de oro, más de 1.000 millones de euros o de dólares, Dólares. a el régimen y, bueno, fue rechazada esa querella, esa apelación que había hecho la dictadura. Y entonces, con esto se produce entonces un reconocimiento inequívoco, fueron las palabras textuales del gobierno del Reino Unido, en el cual pues de manera formal se reconoce a Guaidó. Y como tú dices ahora, fue un doble golpe. Fue un golpe para la dictadura, pero también es un golpe para, digamos, el venezolano común, para nosotros. ¿Por qué? Porque ahora entonces está en riesgo que va a quedar ese dinerito o esos lingotes de oro, como tú dices, con los zamuros cuidando la carne, que va a ser Claro. con el Por- gobierno de Guaidó, que no sabemos ahora si se lo van a gastar, si lo van a malgastar o simplemente se lo van a robar. Dígame si ponen a Lester Toledo ahí. Bueno, imagínate tú, no, esa es la realidad, Giovanni, porque nosotros nos reímos aquí de la ironía, pero Sí, resulta claro. que ya está Bueno, reímos para no llorar. comprobado que Guaidó es un corrupto junto con todo su séquito, porque no ha habido una sola cuenta clara de todo lo que han hecho durante este más de año y medio. Claro, y si tú no denuncias, si tú no apartas a las personas que están involucradas, te conviertes en cómplice, que es lo que ha Cómplice, pasado. es Y lo que por eso sucede. fue que Calderón Berti lo dijo muy claro, un hombre que tiene mucha experiencia en la política, y bueno, él se apartó porque estaba viendo una cantidad de irregularidades y dijo, no, esto no puede ser posible. No, y Guaidó está actuando como debe hacerlo. además que me imagino que él diría, imagínate esto encocinándose por esas minucias, además, ¿no? Porque acuérdate que hay encochinamiento hasta por unos montos de $90,000. Entonces tú dices, hermano, cuando en Venezuela ha habido ladrones de $14,000 millones, esto raspa plato, porque no tienen otro adjetivo que colocarle, se van del Ujú. ambucio y destruyen su país y venden a los venezolanos que están pasando trabajo por $90,000. ¿Entiendes? Porque yo te digo una cosa, Rafael Ramírez merece todas las condenas que sean posibles, pero el tipo se encochinó por $14,000 millones, ¿me entiendes? Mm. Bueno, eso igual lo hace un corrupto, ¿no? Así te Claro, robes de $1 o te es robes un corrupto, miles de pero es lo millones que te estoy igual. diciendo. O sea, el político venezolano reciente, este chavista, se encochina por los billetes. Yo conozco uno que se encochinó por $20,000,000, ¿entiendes? Pero ¿cómo te vas a encochinar por $90,000 y tu pueblo se está muriendo de hambre? Entonces son Totalmente. peores que nadie. O sea, los Entonces, chavistas este son una último golpe, porquería. Vamos a decirlo aquí claro, porque la gente puede creer de repente que somos chavistas, porque le damos sí. duro a la MUD, pero aquí hablamos mal de Maduro, hablamos mal de Diosdado, hablamos mal de todas las ratas rojas, porque son unas ratas, Claro, es que todo aquel que y se hay vea que, involucrado en lavado de dinero y en corrupción, pues tiene que igual tener su castigo, tiene igual que tener su claro, crítica. Y eso es claro, lo que nosotros queremos expresar aquí, el sentir del venezolano, del que no tiene nada, del que no tiene recursos, del que no tiene el amigo al que puede acudir, el que está solo en tantos de los países de toda América Latina y también de Europa y también de Estados Unidos, que no tiene a quien recurrir y que no tiene quien lo salve. claro, no tiene quien le tienda una mano, porque de repente hay gente local que te echa una ayudadita, ¿no? Pero vamos a estar claro, ahorita Exacto. con lo del COVID, ¿cuántos meses ya llevamos en cuarentena, en distanciamiento social, en todo este montón de nombres nuevos que existen para simplemente una cuarentena y un encierro? Porque somos prisioneros de nuestros propios hogares, ¿no? Este, Así mismo es. ¿cómo, Bueno, cómo? tú sabes que ese monto de 1.000 y tantos millones que no le fue otorgado para que los
pudiera retirar el pobrecito de Maduro, les cabe a ellos igual en un bolsillo pequeño, porque ellos cuántos millones no se han robado y cuántos millones no han malgastado y desviado en grandes obras, de miles y miles y miles de Claro, millones. claro, no, mira, Giovanni, esta es una oportunidad maravillosa para Guaidó porque creo que ellos, aparte de la porquería que hicieron con Citgo, ¿ok? Sí, Que es prácticamente un asset perdido porque no han llevado a cabo una buena gestión. Nosotros vamos a hacer una investigación aquí, vamos a comprometernos con sacar la investigación del caso Monómero. ¿Ah? Entonces, todo lo que se robaron ahí, esta gente de Guaidó, eso sí es un desfalco. Entonces, ahorita claro, también claro. tienen este otro billetico, ¿me entiendes? Porque, mira, la gente piensa que es tontería, pero tú sabes que Venezuela tenía un montón de millones de dólares y Chávez dijo, vamos a crear las reservas excedentarias y denme un millardito. Eso fue hace 20 años. Un Te millardito agradezco, es por esta favor, cantidad de oro. ¿Entiendes? te agradezco ese nombre, no lo menciones acá, puedes decir mortadela, mortadela o mortadela galáctica, ¿sí? Pero no ese nombre. Ok. Gracias. Mira, entonces el desgraciado pidió un millardito y precisamente estas 31 toneladas de oro son precisamente un millardito de esa época. ¿Me entiendes? Exactamente, exactamente. Entonces, lo que Bueno, le cae a total que Guaidó es un millardito. ¿Qué va a hacer él con ese millardito? ¿En qué va a ayudar a los venezolanos? ¿Ah? ¿Va a pagar sí, ahora exacto. unos mercenarios para salir del régimen de Maduro con ese millardito? Te apuesto que no. Sí. Bueno, esto fue otro de los golpes que recibió la dictadura entonces, Eric. Estamos por un lado, estamos felices, estamos contentos porque algo tenemos que tener que nos reconforte, ¿no? Aunque por un lado estas sean noticias que deriven en otro ladrón. Ojalá que no sea así. De verdad, No, definitivamente es pedimos y así. esperamos que no sea así, de verdad, porque ya es demasiado. Yo lo Pero doy por perdido, Giovanni. O sea, yo no tengo esperanza, importante, olvídate. O sea, tú lo das por perdido, tú lo no, das por eso está perdido. robado ya. Ya eso se lo entregaron a Alibaba y a los otros 40 ladrones. Tenemos a Ali Bobo, Bueno, que es Maduro, y aquí está sí, Alibabita. Ya sí, está, eso se perdió. es muy lamentable y muy triste. Bueno, hablando de eso, tú sabes que la BBC con su tendencia izquierdosa, o izquierdista, o comunista, como quieras llamarle, pues ya todo esto es símbolo, o son símbolos o sinónimos, eh, había dicho, estaba buscando ahorita el titular y no lo pude encontrar, pero estaba allí, lo leí y me parecía mentira estarlo leyendo. Decía, Maduro iba a cambiar los lingotes de oro para comprar ayuda humanitaria, para insumos para el coronavirus, para combatir el coronavirus en Venezuela. Lo único que le faltó fue el pobre Maduro iba a. Es increíble cómo un medio de comunicación de esta talla, con décadas de fundada, se preste para este tipo de declaraciones, ¿no? Pero es que no es el Muy medio de lamentable. comunicación, Giovanni. Es como el marxismo internacional ha permeado con sus planes. ¿Te recuerdas? Años 40, Polonia, Sí, Gramsci, sí, cómo el marxismo cultural logró meterse dentro de las universidades y tener cerebros totalmente. lavados como las personas que están a cargo de ese medio hoy, porque son las personas las que están contaminadas de comunismo, no es el medio es Definitivamente. inerte, ¿entiendes? Entonces, en un país, mira, es fácil ser comunista en Inglaterra, donde tienes un país con todas las libertades, donde los salarios son bastante aceptables, ¿entiendes? Donde no importa que tú trabajes en un supermercado, pero tú puedes tener un nivel de vida decente que no se tiene en ningún país de América Latina. ¿Ves? Sí, Entonces, ahí es fácil ser comunista. Es fácil ser comunista cuando tú vives en un país con libertades. exactamente, exactamente. ¿Por qué no se vienen un ratico a vivirlo a Venezuela? ¿Mm? Bueno, hubo un muchacho en Madrid que cuando vio al montón de comunistas reunidos en una calle, les gritó y les dijo, les Sí, es cambio, verdad, sí, es verdad. les doy un apartamento en Caracas para que vayan y vivan el comunismo allá, porque es muy fácil vivirlo aquí, donde tienes libertades. Mira,
Giovanni, con esto vamos a cerrar. Lo que viene al mundo, si el comunismo sigue como va a ser terrible. Pero el poscomunismo será inclusive peor, porque recuerda que en la historia nos ha demostrado, así como en la Edad Media estuvo el oscurantismo, donde van a quemar, van a ahorcar, van a destruir y van a matar, porque la venganza del ser humano, el ser humano por naturaleza es rebelde y no va a haber un sistema que pueda oprimir al ser humano perennemente. Entonces, en algún momento va a surgir una ira colectiva que va a deshacerse de estos gobiernos. Puede ser dentro de 500 o de 1000 años, realmente no importa, porque pasó con el Imperio Romano y ha pasado con todos los grandes imperios de la historia. O sea, no importa el plan que Bueno, pero tengan de robarle la libertad a que los sea, que individuos, va a yo pasar. no sé cuándo, pero Y por lo menos que lo que podamos ver viene, algo. no, yo dudo eso, Giovanni, porque hay que ser sincero y hay que hacer un análisis crítico de la historia. Pero mira, qué está haciendo el comunismo en Venezuela? Creando neonazis, creando gente radicalizada. Tú hablas, o sea, la gente no sabe, con la gente que nosotros hablamos todos los días y que nos comunicamos, porque bueno, estamos haciendo esta labor que es informativa y mire, ya muchos venezolanos están alienados y el sentimiento es de que odian al régimen y quieren matar a todo el mundo. Entonces, ese odio que siente el venezolano, o sea, todo el mundo quiere ver a Maduro ahorcado, a Diosdado Sí, ahorcado. Si así el es. pueblo venezolano los pudiera agarrar con sus propias manos, los linchan, Los linchan, guillotina, claro, descuartizamiento, o sea, y sin porque ya compasión, están exactamente. alienados mentalmente. Y eso es producto Bueno, de qué? De la opresión y la represión, el hablando maltrato. hablando de alienados, por alienar con lo que dice eh, esta mujer, Jacqueline Faría, la limpiadora del Guaire. Dice, esa es una cultura gringa que piensa que ir a comprar los centros comerciales, bueno, es una cultura gringa y que están siendo alienadas las personas. Así que por favor, Eric, no vayas a ir a ningún centro comercial, Sí, porque por recuerda que supuesto. los Mira, únicos esta que es tienen otra, esa, derecho de ir a los centros comerciales son los corruptos que están en Miami, que se han ido claro, enchufados a Miami claro. a comprar en centros comerciales. Sobre todo ellos que les encanta comprar en centros comerciales, ¿no? En Mira, los deja de grandes compartir. malls. Mira, Sí, resulta, Giovanni, que además, entonces, no solamente que esta era la que quería limpiar Guaire, acuérdate que ella desapareció también 14.000 millones, pero de bolívares en aquella época, 14.000 millones de bolívares, con el proyecto como Guaire, que creo yo que eso sería para aquel momento unos cuantos millones de dólares también, porque no llegaba el dólar no llegaba a 600 bolívares para aquel momento del proyecto Guaire. ¿Okay? De hecho, no había control de bueno, cambio. ya, ya para despedirnos casi, ¿quieres que te muestre el guasón del día de hoy, el chiste del guasón del día de hoy? Te lo muestro, Muéstrelo una y nos sorpresa, no te despedimos lo con había dicho. eso. Recuerden, por favor, compartir este programa, suscribirse y activar la Ahí tienes, mira, campanita. aquí. Exacto, y escribir aquí en la caja de comentarios o en el chat para que, bueno, interactúen, nos digan de qué temas quieren que hablemos, qué opinan acerca de todas estas bellezas que hemos hablado hoy, de todos estos personajes. Y aquí está, mira, tu personaje preferido, el Guasón, el Joker, que dice que dice que hay gobiernos que se arrepienten de haber reconocido a Guaidó. Bueno, eso puede ser posible, no es tan descabellado. Pero el hombre sigue hablando cuando lo que tiene es que callarse. ¿Por qué este tipo sigue siendo tan evidente, Eric? Bueno, porque es parte del sistema, es parte del sistema. Y a ellos no les importa lo que se haya dicho ni absolutamente nada, ellos siempre tienen que desmoralizar. Y, Definitivamente. y son inmorales, o sea, ellos carecen, es más, son amorales, ellos carecen de todo tipo de moralidad, estos tipos no tienen escrúpulos, no tienen principios. De nada. Estos son Caretablas. individuos que deberían, mira,
hay una de las cosas que yo pienso que estos señores deberían perder su condición de humano. Ellos no deberían tener derechos humanos una vez que son individuos de esta calaña y una vez que sea algo, un hecho, porque además son hechos públicos y notorios, ¿no? Porque tú Totalmente. ves que el repudio popular, tú ves su actuar, ves cómo ha servido una dictadura que es asesina, que solamente en 3 o 4 meses de protesta mató más de 179 personas. O sea, todo ese Y se cúmulo de siente, y cosas, pareciera que se sintieran orgullosos de decir lo que dicen, contra claro, porque todo son amorales, pronóstico y caretabla. son Bueno, te amorales. tengo que cortar, te tengo que decir así de simple, se te acabó el tiempo, porque si no, te sigo buscando la lengua y ahí sigue hasta las 3 de la mañana. Ahí Despídete, pues. seguimos, ahí seguimos. ¿Ah? Así de simple. Suscríbase, active la campanita, pero sobre todo compártalo. Si usted es un venezolano que realmente le interesa su país, usted lo comparte. Si a usted le sabe, acá sabe el país, no lo comparta. De hecho, no nos vea más tampoco, porque entonces este programa no es para Claro, usted, porque esto no es para personas que exactamente. no tienen sentimiento, esto es para las personas que somos patriotas. Y entonces estamos con Venezuela a toda hora. Hasta lo último. Sí. Hasta la próxima.